A ver, imaginemos por un momento el caos absoluto, impredecible, de una calle cualquiera en medio de la noche. Allí no hay árbitros, ¿verdad? No hay reglas de cortesía y desde luego no hay un tatami acolchado esperándonos. En este análisis nos vamos a adentrar en algo muchísimo más crudo y fundamental que los deportes de contacto modernos. Vamos a desgranar el Jiu-Jitsu, pero ojo, no como una coreografía espectacular de película, sino como lo que realmente es, una ciencia pura de supervivencia. Hablamos de un sistema forjado literalmente en la brutalidad del pasado, pero que está diseñado milimétricamente para educar nuestro sistema nervioso frente a las amenazas de hoy en día. Fijaos en esta frase. El verdadero combate no comienza cuando se decide pelear, sino cuando la violencia no se puede evitar. Tomémonos un segundo para asimilar la gravedad de esto. En un contexto urbano real, la agresión surge de la nada. Es ese estallido repentino, ese pico de estrés extremo donde el caos reina. Y es justo ahí, en esa fracción de segundo, donde la fantasía se separa de la cruda realidad. Y claro, esto nos ilustra a la perfección la gigantesca brecha que hay entre un enfrentamiento pactado y una amenaza repentina en la calle. Pensemos que un duelo deportivo implica cierta preparación mental previa. Pero sobrevivir a una agresión inesperada, donde igual hay armas improvisadas o múltiples atacantes, bueno, eso exige una respuesta completamente distinta. Aquí no se trata de demostrar quién es el más fuerte o el más duro. Se trata de una reacción pura, casi animal, pero guiada por una inteligencia táctica profundamente entrenada. Sección 1. La verdadera esencia del Jud. Vamos a profundizar en esto, porque la verdad existe un malentendido enorme. El concepto Yu muchas veces se traduce de forma errónea como suavidad o incluso debilidad. Para nada. En la ciencia de la supervivencia, Yu es pura adaptabilidad estratégica. Es esa capacidad de moverse como el agua, o sea, de no oponerse directamente a la fuerza bruta del agresor, sino de encontrar el camino de menor resistencia. Es una flexibilidad táctica que permite a nuestro subconsciente reaccionar de forma totalmente espontánea frente a lo desconocido. De hecho, los textos antiguos describen esta flexibilidad de una manera súper reveladora. Nos dicen que si de verdad buscamos la unidad física y mental, la actitud de nuestra mente tiene que reflejarse en el cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en la flexibilidad natural que tiene un niño pequeño. No hay tensión innecesaria, no hay ninguna rigidez preconcebida. Para sobrevivir a un ataque, nuestro cuerpo debe estar tan libre de tensión como nuestra mente debe estar libre de pánico. Así de simple y así de complejo. 2. El combate frente a la defensa personal. Llegamos a un punto vital, entender esta separación táctica. En un contexto de combate, el objetivo siempre es imponerse, dominar al oponente, ganar. Y claro, esto casi siempre prolonga el enfrentamiento. Pero, si miramos la defensa personal pura, la cosa cambia por completo. No es un sistema para ganar medallas. Es un marco de actuación donde la prioridad absoluta es preservar nuestra integridad física, neutralizar la amenaza al instante y, sobre todo, escapar. Buscar dominar a alguien en una situación de supervivencia real es un error gravísimo que nos puede costar la vida. Y para entender esto desde la raíz, es interesantísimo ver cómo las disciplinas clásicas de la espada japonesa ya separaban estos contextos. Por un lado tenemos el kenjutsu, el combate esperado, el duelo clásico, con regulación del esfuerzo y un estrés sostenido, algo muy similar al deporte moderno. Pero por otro lado está el iaijutsu, el ataque por sorpresa, el subidón rápido de adrenalina y la pura respuesta refleja. Esto literalmente es el equivalente ancestral a una agresión callejera de hoy. Requiere una respuesta instantánea para no quedarnos atrapados en una pelea interminable. 3. Fisiología y mecánica del movimiento. Vale, pero ¿qué ocurre realmente bajo nuestra piel en esos momentos? Cuando estalla la violencia, nuestro sistema nervioso simpático se activa de forma brutal. Sufrimos un pico de adrenalina masivo. La frecuencia cardíaca se dispara y, atención a esto, nuestra capacidad de planificación cognitiva simplemente se desploma. En ese estado, la táctica exige que nuestras acciones sean reflejos puros. No hay tiempo para pararse a pensar qué técnica voy a usar ahora. La respuesta tiene que estar grabada a fuego en el subconsciente. Y aquí es exactamente donde brilla la mecánica corporal del Jiu-Jitsu. Usando principios como el control preciso del peso, un desplazamiento silencioso y una biomecánica hipereficiente, lo que hacemos es educar al sistema nervioso, es integrar la forma a un nivel subconsciente. Conceptos tan avanzados como esquivar sin chocar de frente contra la fuerza bruta o desarmar ocultando nuestra intención no son magia, se basan en un conocimiento profundísimo de la anatomía humana y de cómo gestionar nuestra energía bajo un estrés límite. 4. Sakisuru, o cómo percibir el peligro. Bueno, puede que hayamos oído hablar del concepto del ojo divino, o Shin-Shin-Shingan. Suena un poco místico, ¿verdad? Pero en realidad es percepción estratégica pura y dura. Hablamos de un estado de alerta constante, de vigilancia emocional y de una capacidad casi milimétrica para leer el entorno. Es evaluar las sombras, las posturas de la gente y, lo más crítico, percibir la intención de la violencia muchísimo antes de que se lance un solo golpe.
Al final, toda nuestra mecánica corporal es inútil si no detectamos la amenaza a tiempo. En los textos de instrucción técnica, a esto se le llama Saki-Suru, la capacidad de adivinar, predecir o intuir el peligro. Y de nuevo, no es ningún superpoder. Es sencillamente el resultado de alcanzar un control absoluto y una paz interna radical. Solo cuando logramos esa armonía entre un cuerpo completamente relajado y un espíritu siempre vigilante es cuando realmente podemos percibir el caos inminente sin dejar que nos devore. Ahora, planteémonos esto. ¿Quién es realmente la mayor amenaza? Solemos pensar en el agresor externo, lógicamente. Sin embargo, en el arte de la supervivencia, los enemigos internos son infinitamente más letales. El ego, la arrogancia, ser impulsivos o simplemente la falta de percepción. Esos son los verdaderos asesinos. Creernos invencibles o, por el contrario, dejar que el miedo nos nuble totalmente los sentidos, destruye de raíz cualquier posibilidad de anticiparnos al peligro. 5. El Jujutsu en pleno siglo XXI. Ojo con esto que es crucial. No estamos hablando de historia antigua. Estos principios de adaptabilidad táctica y de gestión del estrés fisiológico forman el núcleo duro de los protocolos de entrenamiento más avanzados hoy en día. Desde fuerzas policiales y operaciones militares de combate cerrado hasta profesionales de la seguridad y el diseño de la defensa personal civil. Todos confían en esta ciencia. ¿Por qué? Pues porque, aunque estemos en el siglo XXI y rodeados de tecnología, las reglas del cuerpo humano y del caos absoluto siguen siendo exactamente las mismas. El Jujutsu no sobrevive porque sea antiguo, sino porque la violencia humana sigue existiendo. Es una realidad bastante implacable si lo pensamos. Da igual cuánto avance en nuestra sociedad, la naturaleza del conflicto primario, el pánico repentino y la necesidad innegociable de proteger nuestra propia vida son cosas que permanecen inalterables en nuestra psique humana. Y quiero que cerremos esta exploración con esta reflexión tan potente. El verdadero guerrero no busca ganar combates, busca regresar vivo. Al final del día, la supervivencia absoluta pasa por rechazar el ego del combate y centrarse en preservar la vida. Sabiendo todo esto, la próxima vez que nos enfrentemos al inminente caos del mundo moderno, ¿dejaremos que nuestro instinto busque una victoria ciega o buscaremos la verdadera supervivencia?